Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento estandarte se alza. ¿Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. Esta letra corresponde a uno de los himnos más famosos de toda la historia, la Marsellesa. Hoy os contamos la historia de cómo nació todo un símbolo de la famosa Revolución Francesa. Por cierto, himno que será prohibido después por su propio carácter revolucionario. ¿Adivináis en qué épocas? Antes de entonar el famoso himno revolucionario, vamos a conocer primero algo fundamental. ¿Por qué una canción? La respuesta, si la pensamos, es bastante sencilla en el fondo, pues por la facilidad de su propagación y porque todo el mundo la iba a entender. Me explico. En la Francia de aquel 1789, la mitad de los hombres y muchas más mujeres no sabían leer. Por eso, para transmitir los valores de esa nueva revolución, era casi absurdo hacerlo por escrito, pues solo iba a llegar a una parte muy reducida de la población. Por eso, si analizamos la propaganda de aquella famosa revolución, nos encontramos con que en tan solo 11 años se lanzaron casi 200 himnos y más de 2000 canciones. Vamos, que parecía aquello una operación triunfo a la francesa. Había unas diferencias claras, eso sí, entre lo que eran los himnos y las simples canciones. Los primeros eran, digamos, más oficiales. Eran encargados por alguna administración o alguien de cierta importancia y se usaban en actos, más o menos solemnes. Sin embargo, las canciones no. Tenían un carácter más popular. Circulaban por el país o incluso recopiladas en libros. Había autores que, por ejemplo, en la ciudad de París se dedicaban a cantar sus propios temas. Sin embargo, existían los llamados paroliers, que se encargaban de componer música para otras personas. Y claro, los líderes revolucionarios vieron enseguida la gran utilidad que ciertas canciones podrían tener para buscar como un tal en el pueblo francés. Tanto fue así que, por ejemplo, en 1793, el diputado Dubochet dijo: «Nada es más propio que los himnos y las canciones para electrizar las almas republicanas». En la asamblea revolucionaria no paraban de escucharse canciones. Vamos, que más que una asamblea para formar un nuevo país, aquello parecía un musical de Broadway. En fin, algunas de las más conocidas de aquellos años fueron Saíra, de 1790, La Carmagnole, de 1792, o El canto a la patria. Sin embargo, sería nuestra protagonista de hoy, la Marsellesa, la que se convirtió en todo un símbolo, el símbolo de la Revolución Francesa.
¿Y cómo se llega a esa composición y sobre todo a que fuera todo un símbolo revolucionario? Pues antes de aclararlo, vamos a poner en contexto la situación concreta en la que estaba el país. Durante esos días, la revolución atravesaba una fase delicada, por ser suaves. La hostilidad de los partidos revolucionarios contra el todavía rey Luis XVI había hecho saltar todas las alarmas de otras monarquías europeas, sobre todo por intentar controlar la situación y que ésta no llegara a sus países. No vaya a ser que sus ciudadanos también despertaran. En fin, tanta tensión había que será, en este momento, agosto de 1791, cuando el emperador Leopoldo II y el rey de Prusia lancen un órdago a los revolucionarios. O se respetaba al rey francés y esta revolución, o mandarían a sus ejércitos. Y claro, si uno lanzaba un órdago gordo, el contrario lo lanzaba más todavía. Así que no es de extrañar que el 20 de abril de 1792 la Asamblea Nacional declarara la guerra a Austria, con un llamamiento previo al pueblo francés para que se alistara a su ejército. Y serán solo 4 días después cuando nazca, en una cena sin más, el símbolo de la revolución, la marsellesa. Y nace como un encargo, pero no un encargo para que sea de primeras lo que acabó siendo, no. Nace como una canción para levantar la moral de las tropas. Esa cena, del 24 de abril de 1792, la organiza el alcalde de Estrasburgo, el barón de Dietrich. Este, como acabo de decir, encarga un nuevo himno militar que dé moral a los ejércitos franceses. Y el que recibe el encargo es el compositor aficionado Claude-Joseph Rouget de Lille. Este nuevo himno militar era más que nada destinado a esos voluntarios que se habían unido a las armas. Por eso, el nombre con el que se bautiza esa nueva canción, Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Como veis, mucho mejor con el que acabó pasando a la historia. En ese estribillo debía repetirse el eslogan con el que los muros de la ciudad habían sido cubiertos con esos bandos pidiendo voluntarios, con una frase muy clara: a las armas, ciudadanos. Vamos a hacer en este momento una pequeña explicación de la letra de la marsellesa. Todo gira en realidad en una violencia bastante clara. Desde la primera estrofa, con el famosísimo «A los enfants de la patrie», los franceses son llamados a luchar contra los invasores. Unos invasores que, según la letra, vienen a degollar a sus hijos y esposas. Toda la canción asume que vienen tiempos oscuros si esos invasores llegan a Francia, y por eso los franceses tienen que tomar las armas. Aún así, en un momento de la canción se muestra, cierta compasión con el enemigo, cuando dice, literalmente, perdonad a esas víctimas tristes que a su pesar cargan contra nosotros. Por todo esto, el éxito de la marsellesa fue meteórico. Y es que todos los soldados empezaban a conocer la letra y a cantarla, y con ellos, en sus viajes hacia posiciones de guerra, en las fronteras francesas, viajaba la nueva canción, y al cantarla la daban a conocer a las poblaciones a las que llegaban. Por eso, os decía al principio, que debido al alto analfabetismo, este método de propaganda era de lo más efectivo. Y claro, la nueva canción también llegó a la capital, a París. Allí, en junio de 1792, se plantea que se monte una fuerza revolucionaria de unos 20.000 soldados para defender la capital en caso de invasión extranjera. Debían estar listos para ese
14 de julio, para su gran fiesta revolucionaria. En ese momento, un diputado llamado Barbaroux decidió escribir a las autoridades de la ciudad donde había nacido. Les pedía que enviaran a París, unos 600 hombres. Esa ciudad no era otra que Marsella. Esos 600 hombres salen de Marsella el 3 de julio de 1792, dirección a la capital. Y con ellos viajaba una copia de la nueva canción militar, del éxito del momento. Y claro, como os decía antes, la iban cantando por su camino desde Marsella hacia París. Y con eso la daban a conocer a los habitantes de los lugares que se iban encontrando por ese camino. Un camino que terminó el 29 de julio de 1792, cuando por fin esos marselleses llegan a París, cantando su canción. Durante varias semanas, esos marselleses están en París y siguen cantando sin parar la canción. Incluso la entonan en el Palacio Real. De esa manera, los ciudadanos parisinos conocerán ese famoso himno militar. Por eso, los propios habitantes de la capital cambiarán el nombre a esa bautizada, primero como canto de guerra para el ejército del Rin, por la canción de los marselleses, para luego por fin convertirse, sin más, en la marsellesa. Esta marsellesa acompañó al ejército durante toda la revolución. Era, según algunos autores, casi como un talismán entonarla. El 14 de julio de 1795 se le da el nombre de canción nacional. Empezaba, por tanto, el camino para que la marsellesa se convirtiera en ese himno nacional. Un camino que no fue exprés, pues, como os decía al arrancar el capítulo, la marsellesa fue prohibida, se dedicaba a lo largo de varios momentos de la historia. Y claro, antes, al principio del capítulo, os preguntaba si podíais adivinar en qué momentos la marsellesa pudo estar prohibida. Y sí, la respuesta, si la pensáis un poco, es fácil. Bueno, pues en momentos de la historia francesa no revolucionarios. Es decir, con Napoleón Bonaparte. Sí, nuestro pequeño viejo conocido prohibió la famosa marsellesa, sobre todo por ese carácter violento que desprendía el himno. Pero no solo el pequeño emperador la prohibió, no. Cuando Napoleón es desterrado y vuelven los Borbones, estos también la prohíben. Lógico, ¿no? Se la hicieron para cargarse al último como para dejarla en vigor. Eso sí, volverá a aparecer, pero casi en un visto y no visto, en la Revolución de 1830. Pero volvió a ser prohibida cuando llegó al poder otro Napoleón, Napoleón III. Será por fin en 1879, durante la Tercera República Francesa, cuando a la marsellesa se la otorgue la categoría de himno nacional de Francia. Pero el periplo de la marsellesa no terminó ahí, no. En 1940, la marcha de los marselleses volverá de nuevo a ser prohibida, porque la consideraban subversiva
contra la ocupación nazi de Francia. Afortunadamente, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se restablecerá como himno nacional. Un himno que a los franceses les llena de orgullo y de unidad. Esa es la diferencia con otros himnos, porque no es lo mismo un himno nacido, digamos, para el pueblo y por el pueblo, que uno impuesto. Pero esa es otra historia que se contará en su debido momento. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.